El poder no siempre pertenece a los más fuertes, ni a los más inteligentes, ni siquiera a los más sabios. A lo largo de la historia, el poder ha pertenecido a quienes entienden la naturaleza humana, a quienes comprenden cómo piensan los demás, cómo reaccionan, qué temen, qué desean y qué esperan. Y entre todos los pensadores que han analizado estas dinámicas, hay uno que destaca no por su fuerza, sino por su lucidez. Nicolás Maquiavelo, un hombre que vio el poder sin filtros, un hombre que no se engañó con discursos moralistas, un hombre que observó la realidad humana sin decorarla, y encontró herramientas que pueden transformar la manera en que te relacionas con el mundo, herramientas que pueden darte ventaja en cualquier entorno, herramientas que pueden convertirte en alguien respetado, estratégico y prácticamente intocable. Estos trucos no son para manipular ni destruir, sino para entender lo que otros ya usan en tu contra. Porque el que no conoce las reglas del poder se convierte en víctima de quien sí las conoce. Desde este punto, dejamos que Maquiavelo te acompañe, que te muestre lo que pocos se atreven a mirar, que te abra la puerta a un mundo donde la percepción vale más que la fuerza, donde el silencio es un arma, donde la reputación es un escudo, y donde la psicología lo es todo. La gente cree que el poder está en grandes gestos, pero el verdadero poder es silencioso, invisible, psicológico, sutil. Y hoy, aquí, vas a descubrirlo. Maquiavelo empieza enseñándote algo que cambiará para siempre cómo te mueves en el mundo. La percepción es más poderosa que la realidad. No necesitas ser el más fuerte, basta con parecer serlo. No necesitas tener todo resuelto, basta con proyectar calma. No necesitas demostrar poder, basta con que otros lo asuman. El ser humano rara vez ve la verdad, interpreta, intuye, imagina, asume, y esas suposiciones moldean cómo te tratan. Si caminas con inseguridad, te tratarán como inferior. Si hablas con duda, te percibirán débil. Si actúas sin convicción, perderás respeto. Pero cuando proyectas fuerza interna, cuando tus palabras salen firmes, cuando tu mirada transmite seguridad, las puertas se abren solas. Es el primer truco. Domina la percepción. No importa si estás comenzando o si estás perdido. Si logras controlar la impresión que das, controlarás la forma en que los demás reaccionan. Es una ley psicológica tan antigua como el tiempo. La mente humana responde más a símbolos que a hechos. Y tú eres un símbolo cada vez que entras a una habitación. Cuando comprendes esto, descubres otro principio maquiavélico. Jamás reveles tus intenciones por completo. Los planes expuestos son planes vulnerables. El enemigo que sabe lo que quieres, sabe dónde golpear. El envidioso que conoce tu meta, conoce cómo obstaculizarte. Y el incompetente que escucha tu visión buscará destruirla porque le recuerda lo que él no puede lograr. Maquiavelo no te pide que seas falso, te pide que seas inteligente. Habla menos de lo que piensas. Cuentan menos de lo que sueñas. Protege tus planes como protegerías algo frágil que no quieres ver destruido. El silencio estratégico no es ocultar, es proteger. Es construir futuro en paz. Es evitar interferencias inútiles. Es blindar tus energías y mantener tu foco donde debe de estar. Quien habla de más, pierde poder. Quien protege su intención, avanza sin ruido. Y mientras avanzas, Maquiavelo te enseña otro truco. Usa la distancia. No la distancia emocional exagerada que lastima, sino la distancia estratégica que genera valor. Las personas valoran más lo que no tienen a su alcance. Respetan más lo que no está disponible todo el tiempo. La presencia constante desgasta. La ausencia medida fortalece. Cuando estás en todos lados, te vuelves común. Cuando no apareces tanto, te vuelves interesante. Cuando te regalas demasiado, te vuelves prescindible. Cuando eres selectivo, te vuelves necesario. El poder necesita aire, necesita espacio, necesita un poco de misterio. Así como una vela necesita oxígeno, el respeto necesita distancia. Si quieres respeto, no ofrezcas tu presencia sin criterio. Que tu tiempo tenga valor, que tu palabra tenga peso, que tu acceso sea un privilegio.
A medida que caminas por este camino del poder psicológico, Maquiavelo te recuerda que no puedes liderar si no sabes observar. El error más grande de la gente común es actuar sin ver, hablar sin escuchar, decidir sin comprender. El observador silencioso entiende el terreno, las personalidades, las motivaciones y las debilidades que otros intentan ocultar. La información se convierte en tu arma, la escucha se convierte en tu ventaja. El análisis te da una claridad que otros jamás tendrán. Cuando observas primero, actúas mejor. Cuando analizas antes de moverte, tu movimiento es más certero. La mente impulsiva pierde poder. La mente paciente lo construye. Y aquí llegamos al punto donde la mayoría cae. La guerra innecesaria. Maquiavelo te enseña que el verdadero poder no está en ganar batallas, sino en elegirlas. El que pelea por orgullo pierde energía. El que pelea sin valorar el terreno pierde ventaja. El que pelea para demostrar, demuestra solo su inseguridad. La mayoría de tus conflictos no merecen tu tiempo, no merecen tu respuesta, no merecen tu desgaste. La gente poderosa entiende esto. Cada guerra tiene un precio, y muchas guerras son trampas disfrazadas de provocación. Elige tus batallas como alguien que protege su reino, no como alguien que busca validación emocional. Y mientras eliges, recuerda algo más. Nadie puede tener poder verdadero si sus emociones dominan su conducta. Maquiavelo sabía que el ser humano emocional es fácil de manipular. Basta un comentario, una crítica o un pequeño ataque para sacarlo de equilibrio. Cuando te enojas, pierdes claridad. Cuando te ofendes, pierdes estrategia. Cuando te alteras, pierdes control. El enemigo más débil es aquel que reacciona sin pensar. El enemigo más fuerte es el que mantiene su centro aún en el caos. El poder real no nace de imponer, nace de dominarse a uno mismo. Y en esa misma línea aparece uno de los trucos más importantes. Jamás te vuelvas dependiente. La dependencia es una cuerda atada al cuello. El que depende, obedece. El que es libre, decide. Mientras otra persona controle tus ingresos, tus emociones, tus decisiones o tu autoestima, nunca tendrás poder verdadero. El poder nace de la independencia, aunque sea pequeña al principio. Cada paso hacia la autosuficiencia es un paso lejos de la vulnerabilidad. Y en ese camino hacia la independencia, construyes el tesoro más valioso según Maquiavelo: tu reputación. Tu reputación es tu armadura. Tu nombre es tu ejército. Tu imagen es tu carta más fuerte. Cuando tienes una reputación sólida, las puertas se abren solas. Las oportunidades llegan. Los enemigos retroceden antes de atacar. Tu nombre habla antes que tú, defiende antes que tú, protege antes que tú. Y finalmente, en esta primera parte, Maquiavelo te advierte sobre el truco más silencioso, pero más poderoso: la impredecibilidad. Cuando eres demasiado predecible, te controlan. Cuando todos saben cómo le accionarás, eres una máquina programada, que cualquiera puede manipular. Pero cuando tu conducta mantiene un margen de misterio, cuando no eres impulsivo ni transparente, cuando tu pensamiento tiene profundidad, cuando tus decisiones no siguen un patrón fácil, entonces nadie puede anticiparte, nadie puede dominarte, nadie puede atacarte sin miedo, nadie puede calcularte. La impredecibilidad controlada es una de las armas más poderosas del poder psicológico. Tono de revelación. El poder que enseña Maquiavelo no es un truco sucio ni una manipulación malévola. Es una comprensión profunda del ser humano. Una lectura precisa de la naturaleza de las personas, de sus miedos, sus deseos, sus expectativas, sus impulsos y su comportamiento colectivo. Es una invitación a entender cómo funciona el mundo para que el mundo no te aplaste. Y ahora, en esta segunda parte, entramos en lo más fino, en lo más psicológico, en lo más oscuro y a la vez liberador del pensamiento maquiavélico. Aquí es donde descubres cómo mantener poder, cómo expandirlo y cómo protegerte de quienes intentan arrebatártelo. Porque conseguir poder es difícil, pero mantenerlo
es un arte. Maquiavelo sabía que cualquier persona puede tener un momento de fuerza, un arranque de coraje, una victoria temporal. Pero lo que realmente distingue a los poderosos de los demás es su capacidad para sostener el control en el tiempo. Y esa capacidad no se construye afuera, se construye adentro. Por eso Maquiavelo empieza esta segunda parte revelando algo esencial. Un líder, un estratega, un ser humano poderoso debe comprender que la mayoría de las personas actúa movida por el interés, por la necesidad, por el miedo o por la conveniencia. No por lealtad pura, no por moral absoluta, no por ideales perfectos. La lealtad humana es frágil y circunstancial. Si no lo entiendes, sufres. Si lo entiendes, te blindas. No debes ser frío, debes ser consciente. No debes ser desconfiado, debes ser precavido. Maquiavelo no te pide vivir con paranoia, te pide vivir con claridad. Las personas cambian cuando cambian sus intereses. Los aliados pueden volverse amenazas. Los enemigos pueden volverse útiles. Los neutrales pueden inclinarse hacia ti o alejarse según lo que ofrezca el terreno. Y el terreno cambia constantemente. La vida social es un tablero en movimiento. Quien espera lealtad eterna de todos, se decepciona. Quien comprende la volatilidad humana, se fortalece. Y aquí viene un concepto poderoso. No esperes que todos te quieran. Busca que te respeten. El cariño es frágil. El respeto es estable. La admiración puede durar años. El amor, días. La simpatía, horas. La emoción, minutos. Pero el respeto, si se construye bien, puede durar toda una vida. No necesitas que todos te aprueben para tener poder. Necesitas que todos sepan que eres alguien con carácter, límites, visión y firmeza. Alguien que no se deja manipular. Alguien que no se arrodilla ante la presión. Alguien que no se dobla ante la crítica. Alguien que no teme caminar solo cuando es necesario. Porque la independencia emocional es una de las llaves más fuertes del poder. Maquiavelo entendía algo que muchos nunca entenderán. El que teme estar solo se vuelve esclavo. El que teme ser criticado se vuelve dócil. El que teme perder se vuelve manipulable. Y el que teme molestar pierde autoridad. Debes caminar con una presencia interna que diga sin palabras: puedo estar solo, puedo perder, puedo ser criticado, puedo incomodar, y aún así seguiré en pie. Esa energía intimida sin atacar, resuena sin gritar, se impone sin violencia. Es el tipo de poder silencioso que Maquiavelo admiraba. Y ahora entramos a uno de los principios más fascinantes: la capacidad de anticipar el comportamiento humano. Maquiavelo estudiaba no solo acciones, sino patrones. Se preguntaba por qué la gente actúa como actúa, qué buscan realmente, cuál es su debilidad emocional y qué los mueve en secreto. Y descubrió que el ser humano deja señales todo el tiempo: cómo mira, cómo habla, cuándo se calla, de qué presume, qué esconde, qué teme perder, qué sueña conseguir. Si aprendes a leer estas señales, puedes anticiparte a los movimientos de otros antes de que ellos mismos las reconozcan. Puedes prever traiciones, puedes identificar aliados genuinos, puedes evitar conflictos innecesarios, puedes negociar con más inteligencia, puedes protegerte antes de ser atacado. El poder nace de la comprensión profunda del alma humana, no de la fuerza. Y hablando de ataques, Maquiavelo te da un consejo que define a los verdaderos líderes. Si tienes que corregir, corrige rápido. Si tienes que poner un límite, hazlo con claridad. Si tienes que decir no, dilo sin temblar. El poder se debilita cuando dudas en los momentos cruciales. El que vacila demasiado pierde autoridad. El que se muestra inseguro cuando debe ser firme, deja de ser tomado en serio. La intensidad no está en gritar, está en decidir. Una decisión firme, hecha en silencio, vale más que 1000 discursos. Otra lección clave: mantén a tus enemigos cerca, no como amigos, sino como fuentes de información. Observa qué hacen, qué dicen, qué buscan. No los ignores.
Úsalos para fortalecer tu estrategia. El enemigo que conoces es menos peligroso que el enemigo que imaginas. Cuando los mantienes a tu vista, pierden el poder de sorprenderte. La sorpresa es el arma favorita de los manipuladores. Quita la sorpresa y les quitas el poder. Y dentro de este juego de observación, Maquiavelo subraya otro truco esencial. Cuida tus actos más que tus palabras. La gente cree que el poder está en hablar, pero el poder verdadero está en actuar, en cumplir, en comportarte con coherencia, en sostener tu palabra, en tener una conducta que refuerza la imagen de alguien fuerte y confiable. Nada construye más respeto que hacer exactamente lo que dijiste que harías. Nada genera más autoridad que ser consistente con tu carácter. El mundo está lleno de personas que prometen, pero vacío de personas que cumplen. El cumplimiento te hace raro, y lo raro, en un mundo de simulación, se convierte en poderoso. Y ahora llegamos al corazón de esta segunda parte. La capacidad de manejar el miedo ajeno. No se trata de intimidar. Se trata de entender que el miedo mueve a los humanos más que la lógica. La mayoría actúa por temor. Temor a perder estatus, temor a ser criticados, temor a fallar, temor a quedar solos, temor a no ser suficientes. Quien entiende este miedo, entiende al ser humano. Por eso Maquiavelo dice que un líder debe proyectar una imagen de seguridad tan sólida que los demás sientan que cerca de él están protegidos y lejos de él están vulnerables. Tu presencia debe ser un ancla emocional, una señal de estabilidad, una figura que transmite orden. No es miedo lo que inspira poder, es respeto mezclado con confianza. Las personas siguen a quienes sienten fuertes, no a quienes sienten perfectos. La fuerza humana no es ausencia de debilidad, es la habilidad de sostenerse incluso en las debilidades. Y entrando a las últimas enseñanzas, Maquiavelo advierte que el mayor error de quienes buscan poder es pensar que deben ser siempre buenos. La bondad constante es admirable, pero ingenua. El poder requiere equilibrio. Demasiada bondad atrae abusadores. Demasiada dureza atrae enemigos. El equilibrio es saber cuándo ser flexible y cuándo ser firme, cuándo extender la mano y cuándo cerrar la puerta, cuándo ser amable y cuándo ser inamovible. Los que desean caerte encima prueban tu carácter, y cuando ven que no cedes, se alejan. Es así como nace el respeto real. Y finalmente, Maquiavelo te deja con una idea de oro. Si quieres ser intocable, debes ser dueño de ti mismo, de tus emociones, de tus decisiones, de tu conducta, de tu lenguaje, de tu presencia, de tu reputación. El que se domina a sí mismo no puede ser dominado por nadie. Ese es el poder más grande. Ese es el poder que no se pierde. Ese es el poder al que todos responden, incluso los que te envidian. Cuando caminas con esa energía, ya no compites, solo avanzas, y los demás se acomodan a tu paso. El poder no es gritar, el poder no es imponer, el poder no es manipular. El poder es ser tan firme, tan claro, tan equilibrado, tan auténtico, tan profundo, tan dueño de ti mismo, que los demás sienten sin necesidad de palabras que no eres alguien con quien jugar. Eres alguien que se respeta, eres alguien que se cuida, eres alguien que se conoce, eres alguien que se sostiene, eres alguien intocable.